Bueno, sean mis primeras palabras para agradecer por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Gracias además por las palabras y la presentación, me honra mucho estar acá, hacer parte de ese conversatorio. Un gran reto seguir a mis predecesores porque realmente sé de la calidad de los ponentes que son y de las temáticas, pero también vamos a empezar a hilar acá un poco de lo que ya ellos hablaron. Vamos a hablar un poquito de sostenibilidad, realmente que es un tema que más que experiencia es pasión, me apasiona bastante, y vamos a empezar a conversar de qué es esto, por qué es importante y por qué hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Espero que pasemos un rato muy agradable y que podamos tener también reflexiones sobre nuestra postura, nuestro rol en temas de sostenibilidad. Actualmente me encuentro trabajando en esta organización, Olivia Global, soy la gerente para América Latina de sostenibilidad de esta organización. Que lo que busca, su propósito, el propósito de Olivia Global es transformar organización por organización, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Quiénes saben más o menos qué es sostenibilidad, saben mucho de sostenibilidad o tienen una idea de lo que es sostenibilidad? Si levantamos la mano y vemos un poquito el panorama. Pero alzada del todo. Muy bien, entonces, como ahorita estábamos haciendo preguntas y exámenes, ¿cierto? Yo sé que es maluco, esto es uno que no sea yo, pero a alguien, no le voy a pasar el micrófono, a alguien que diga qué cree que es sostenibilidad y ya. ¿Quién se anima sin micrófono y sin nada, lo que le salga? No hay respuestas ni buenas ni malas. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué creen que es? Tengo una definición, que es, como lo decía el doctor Javier ahora en el discurso, es resolver las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Gracias, vamos a comenzar. Bueno, como vieron, listo. Personas, acción y transformación. Y no le quise poner de primero sostenibilidad porque realmente vamos a ir transitando en lo que nosotros entendemos por sostenibilidad y en lo que yo estoy convencida que debe ser el foco de la sostenibilidad hoy en día y lo que para Olivia es sostenibilidad. ¿Por qué empezamos a hablar de estos temas? Realmente no es un tema nuevo, es un tema que llevamos años, décadas hablando y claro, eso no es ajeno a nosotros. ¿Por qué empezamos a hablar de estos temas? Desastres naturales, temas por supuesto de reducción de la biocapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien hay más, también somos más, entonces se reduce esa capacidad para repartir lo que tenemos, para que todos tengamos una porción, hay aumento en la productividad, hay aumento en la población, nos neutraliza eso. Y por supuesto, cambio climático, crisis climática, generalmente ya no hablamos de cambio climático, ya llegamos a un punto en que no estamos cambiando, ya hay una crisis, y pues hay evidencia de sobra de estos temas que no vamos a entrar a detallar mucho. Pero aquí pues algunas imágenes. Más adelante voy a volver un poquito sobre la crisis climática para que puntualicemos allí unos aspectos de lo que entendemos también por la crisis climática. Esta gráfica, no sé si la han visto ahorita, el doctor Gabriel Mesa también mencionaba, bueno, es que necesitamos 1.6 planetas. Esta gráfica está actualizada al 2022, ya vamos en 1.75 planetas al año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vivimos siempre por encima de nuestras capacidades, mucho como mencionabas, entonces necesitamos también revisar cómo estamos viviendo. Entonces listo, vivimos por encima de las posibilidades y consumimos más recursos naturales de los que realmente tiene el mundo para darnos, estamos consumiendo siempre muchísimo más. Si seguimos así, ya saben, hoy necesitamos 1.75 planetas, que creo que no tenemos un solo planeta Tierra. Para el 2050 serían 2.5 planetas. Esto es insostenible, obviamente, no lo podemos lograr, entonces tenemos que empezar a cambiar, no las cosas que hacemos. Primero se cambia la mentalidad y ya después eso nos va a dar paso a la transformación para la acción. Estas fechas, ¿quién sabe estas fechas qué son? Es casi mi cumpleaños, pero no. ¿Alguien tiene idea que celebramos el pasado 28 de julio,
Y el próximo 28 de julio celebramos el día en que nos consumimos todos los recursos de ese año. ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo casi medio semestre ya por encima de nuestras capacidades. No es un día para celebrar, pero es un día para generar conciencia. ¿Qué estamos haciendo? No hemos llegado a la totalidad del año y ya nos consumimos todos los recursos del año. Bueno, se ha ido disminuyendo esa fecha, cada día es más cerca, ojo con esto. Ya saben, el 28 de julio de este año, nos vamos a sentar a pensar, bueno, ¿y cómo voy a cambiar esta fecha? ¿Cómo le voy a dar más días a esta fecha? Otros temas, porque hablamos de sostenibilidad, ya lo mencionábamos, el crecimiento de la población mundial, que no es que solamente sea el crecimiento y ya, es que somos más, sí, pero es que ser más demanda más. Y si no generamos conciencia, vamos a demandar de manera inconsciente más alimentos, más espacio, más recursos, por lo tanto, más emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, seguimos un círculo vicioso en temas de crisis climática. Y hemos sido muy ambientales, muy verdes hasta ahora, ¿cierto? Hablamos de sostenibilidad por el planeta, pero no, también tenemos que empezar a hablar de sostenibilidad porque hay extrema pobreza, porque hay desigualdad, porque hay exclusión, porque hay inequidad. Los últimos años han sido los años de mayor explosión social y de mayor insatisfacción. Movimientos que se ven, Me Too, por ejemplo, un tema de género, los movimientos de Black Lives Matter, de temas raciales, son temas sociales. La corrupción, nosotros en América Latina estamos viendo cómo están operando los gobiernos alrededor y no tenemos que irnos tampoco pues a mirar afuera, ¿cierto? Corrupción, temas de transparencia, los sistemas alimentarios. Entonces miren, los excesos, hoy la WWF entonces nos dice que es urgente no solamente repensar la forma en la que producimos, que eso le diríamos no me corresponde a mí, yo no soy productor, pero hay que repensar la forma en que consumimos, y todos acá consumimos. Entonces miren que empezamos a decir, bueno, de pronto ahí sí tengo algo que hacer, ¿cierto? De pronto sí tengo un rol. ¿Cómo escogemos? ¿Cómo consumimos? Ahora el doctor Gabriel Mesa nos decía, local, de temporada. Nosotros estamos priorizando eso en nuestras vidas. Es necesario transformar los sistemas energéticos y alimentarios. El de hoy es insostenible y está llevando pues al deterioro del planeta, y no es que necesitamos producir más alimento. De hecho, hay más alimento. Hoy en día hay alimento para darle a toda la población mundial. El tema es que hay que diversificar y sobre todo eliminar el desperdicio y poder que a todos les llegue. Los alimentos que nosotros desperdiciamos, pues bueno, nosotros en nuestra casa y a nivel mucho más macro, eso es una de las fuentes más altas de contaminación en el mundo. Entonces, bueno, miren, acá estamos diciendo que esos alimentos que desperdiciamos ascienden hasta 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo. Igual aún hablamos de inseguridad alimentaria. Igual así hablamos de que hay personas que mueren de hambre. Y no es porque no haya. Ahorita lo decías, entonces te hacía referencia justo a esta definición que miren que no es de ayer. Es una definición ya de hace muchos años del informe, lo que se conoce como el informe de Brundtland. Yo no soy muy amiga de esta definición, ya les voy a decir por qué, pero es la definición que encontramos en todas partes. ¿Por qué no soy? Bueno, ¿qué dice primero? Pues en este informe de Brundtland se propone un cambio en las políticas de desarrollo económico, lo que se vincula al capitalismo, no al capitalismo consciente, sino al capitalismo de toda la vida, y habla entonces. Bueno, es muy famosa porque es la que adoptó las Naciones Unidas y habla tal cual que el desarrollo sostenible es el que satisface nuestras necesidades del hoy sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque la gente no se lee todo el informe. Nadie se lo lee. Todo el mundo se queda con la frase famosa del informe. Y entonces pensamos que la sostenibilidad es un tema ambiental. ¿Y quién lidera esto? Los ingenieros ambientales. ¿Y esto de qué es? De reciclar, de no gastar agua.
Y no seguimos leyendo donde se plantea realmente un modelo de desarrollo con el uso responsable de los recursos, pero ¿para qué? Para tener mejores condiciones socioeconómicas. Aquí no estamos hablando de un tema ambiental. Aquí realmente aparecen las 3 dimensiones de la sostenibilidad desde este informe: lo social, lo ambiental y lo económico, que bien se ha dicho. Ahora que llegué y vi estos 3, yo dije, ve, qué bien. Lo social, las personas, lo ambiental, y qué bueno que este sea el que queda, que sea el de económico o de buen gobierno. Cuando hablamos de la dimensión económica no estamos hablando de ingresos y gastos, estamos hablando de temas de buen gobierno, de ética, de transparencia, y qué bueno que este haya sido el que quedó, porque empezamos a hablar de un gobierno desde el corazón, desde la conciencia. Entonces miren, aquí ya nos hablan de las 3 dimensiones, pero cuando nos quedamos solo con esta frase se puede entender como un tema ambiental, y eso es lo que a mí particularmente no me gusta. Luego llega en 1994 el que es considerado el padrino de la sostenibilidad, un británico, John Elkington, y es el que por primera vez habla de la triple cuenta y le da este nombre, la triple cuenta. ¿Qué es lo que él dice? Que para que una empresa, una organización sea sostenible, tiene que tener como objetivo ser económicamente viable. Sí, claro. Es que necesitamos ser viables en el tiempo, necesitamos perdurar en el tiempo. Para eso necesitamos ser económicamente viables. Socialmente beneficiosa, generar valor y ambientalmente responsable. Y ya más adelante, Porter y Kramer empiezan a introducir aquí este término de valor compartido, que vamos a ver un poquito más adelante, porque creo que ahí hay un tema muy interesante. Y hay un índice del Dow Jones, el índice de sostenibilidad, dedican solamente un índice a este tema. De hecho, valoran y analizan las empresas más sostenibles en el mundo, las empresas que están en bolsa. Y sacan, de hecho hay varias colombianas ahí, muy interesante. Tenemos Bancolombia, tenemos Grupo Nutresa, bueno, ahí hay varias. Y este índice tiene temas muy interesantes. ¿Qué es la sostenibilidad en las organizaciones? Es un enfoque de negocio. Ahí ya me empiezo a hablar de estrategias, que esto es un tema estratégico. Esto no es un tema accesorio, es un enfoque del negocio, es un modelo de negocio que crea valor a largo plazo. Volvemos a esto, ojo, la sostenibilidad no es para mañana, eso es un tema a largo plazo y genera valor para los accionistas aprovechando oportunidades y con la gestión eficaz de los riesgos en las 3 dimensiones, lo social, lo ambiental y lo económico. Subrayo accionistas porque es una parte que a mí me gustaría que se adaptaran y que no hablaran de un valor para los accionistas, sino que un valor para todos los grupos de interés. Todos nos deberíamos ver beneficiados y tener algún tipo de valor, que no es un valor económico. Hay valor que se puede generar con impacto social, otro tipo de valores. Entonces, por eso, pues, yo siempre subrayo esa palabrita y quisiera que en algún momento cambiáramos, crear valor a largo plazo para los grupos de interés. Hay muchas otras definiciones, no me voy a detener mucho ahí, porque realmente no es una clase de esto, simplemente quería decir que hay demasiadas definiciones, todavía no nos ponemos de acuerdo y está bien, y no nos pongamos de acuerdo. En lo único que tenemos que estar de acuerdo es que esto es un tema trascendental. Coja la definición que coja, adáptela, que sería lo ideal. La adapto a mi organización, a mi modelo, a mis grupos de interés. Pero definiciones, 1000, y aparecen los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, 169 metas. Esto no es nuevo, antes de esto fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no los cumplimos, como humanidad no los cumplimos, pero ahorita tenemos esta nueva agenda hasta el 2030, la famosa Agenda 2030, que si ven, están divididos. Los objetivos que hablan de ambiente, los que hablan de lo social y los que hablan de economía o de gobierno, hoy lo conocemos más como gobierno. Está también dividida por áreas, le dicen las 5P, personas, planeta, prosperidad, paz, y en inglés partnerships, alianzas. Entonces están divididas por estas áreas también, que es importante. Esto es un llamado universal, es voluntario, pero si algo tenemos que saber de esta agenda
es que 193 estados se ponen de acuerdo por primera vez, tantos, 193, en que tenemos una agenda común y que eso es muy importante. Sin embargo, vamos mal, pero todos sabemos que hay una agenda común. ¿Qué estamos haciendo como organización por esta agenda común? Importante entonces de lo que hemos visto hasta acá, esto. Cuando nos paramos, cuando una organización se para en una sola pata, que es la económica, y mi principal propósito de generar rendimiento económico es el único, pues se va a tambalear. Hoy no, puede que hoy no, puede que hoy le vaya muy bien y todos estamos diciendo, pero que no está haciendo nada en lo social, en lo de gobierno, y mira cómo va, sí. Mañana no será igual. Y necesitamos estar parados en las tres patas. Basta ya de tener estrategias y de rendir cuentas exclusivamente en temas financieros. Hay que empezar a mirar qué estamos haciendo en lo social y en lo económico. Es a largo plazo, ese es otro tema que nos queda. No es para mañana, no es en el mediano plazo, es a largo plazo. Y bueno, Tatiana, y la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿eso qué? Tampoco tenemos un acuerdo. Hay unos que dicen que la responsabilidad social es más que la sostenibilidad, otros que la sostenibilidad es más que la responsabilidad social. Nuevamente, no importa. Lo importante no es ponernos de acuerdo en la definición, es ponernos de acuerdo en la acción. Pero esta me gusta, y es cuando somos responsables, vamos a ser sostenibles, ¿cierto? Entonces lo primero es qué responsabilidades tengo con mis grupos de interés. Ustedes en el sector salud, ¿qué responsabilidad tienen? Y ojo, no es solamente el paciente. Sí, el paciente está en el centro de nuestro modelo, pero nosotros tenemos responsabilidad con nuestros colaboradores, con las familias del colaborador, con el paciente, con la familia del paciente, con los administrativos, con los entes gubernamentales y con la sociedad que está a nuestro alrededor, las comunidades. Y ojo, con el medio ambiente. ¿Qué hacemos nosotros también por el medio ambiente? Además de cumplir la ley que pues, reciclamos y que usamos las canecas y tenemos el plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios, ¿cierto? Esta es la más famosa, entonces listo, tenemos una dimensión social, una económica o de gobierno y una ambiental. Cuando encontramos esa mitad de esa intersección, somos sostenibles con las tres. A mí no me gusta pensar que hay tres sostenibilidades. Mucha gente habla de la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social. Para mí es una sostenibilidad y es cuando están las tres dimensiones y cuando podemos ver las tres. Y eso es lo que nos permite también la triple cuenta, entonces, que ya no pasamos lo netamente económico, sino que consideramos el valor que, ojo, creamos o destruimos a nivel social, a nivel ambiental. Hay muchas temáticas, entonces venga Tatiana, pero entonces ¿qué? ¿Eso de qué habla? Pues hay muchas temáticas en cada una de las dimensiones que podríamos empezar a hablar. En la ambiental, sí, esta es como la más fácil, un tema de biodiversidad, de movilidad, una política, temas de gestión, por supuesto, eficientes de residuos, consumo y compras responsables, que hay una ISO para esto. Este tema me encanta, regeneración, más adelante vamos a hablar un poquito ahí, que está ahí, pero a mí me gusta sacarlo. A mí me gustan como las cosas raras, pero sí, a veces como que difiere un poquito. El tema de infraestructura tan importante, y si ustedes investigan un poco, hay algo que se llama hospitales verdes, y es una gran tendencia los hospitales verdes en el mundo, incluso hay una certificación. No nos quedemos solo con lo verde, vámonos entonces. ¿Qué hacemos en lo social? Podemos hablar de derechos humanos, hablamos, por supuesto, de relacionarnos con las comunidades y con los grupos de interés, hablamos de gestión e inclusión social, que esta mañana también hablamos un poco de este tema de diversidad e inclusión, por aquí está, diversidad, equidad e inclusión, el famoso DEI, impacto social, temas de bienestar, temas de conciliación, de cómo realmente trabajamos por un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, todo el tema de conciliación y bienestar, aquí está, todo eso que venimos hablando de bienestar. Y en lo económico o de gobierno hablamos de esto, no es un tema netamente financiero, no es un PIG, no es un estado financiero, no es un balance. ¿Qué hacemos por el buen gobierno, por la ética, por la transparencia? ¿Qué estamos haciendo en planeación y evaluación de riesgos? ¿Cómo rendimos cuentas? ¿Cómo logramos ser realmente transparentes y equilibrados al rendir cuentas? Porque si ustedes empiezan a ver reportes de sostenibilidad,
cada empresa es mejor que la anterior, nadie hace nada malo. Estamos fallando en uno de los primeros principios de los estándares internacionales, que es el equilibrio. Yo soy muy bueno, sí, pero también tengo cosas por mejorar y las digo y las converso y las expongo de la misma forma que expongo los logros que tengo. Todo el tema de solidez, de alianzas y reputación, cadena de abastecimiento, cadena de suministro, todo el tema de comunicación, que hoy se habla mucho del storytelling, contar las historias, pero tenemos que pasar a un siguiente nivel, no hay que contar historias. Hay que contar lo que hacemos, el story doing, pasar del storytelling al story doing. Ahorita de pronto ahondamos un poquito más ahí. Y aquí es donde me devuelvo y pregunto, el ejemplo, ¿dónde cabe aquí la crisis climática? Si vamos a hablar de crisis climática, que está por acá, cambio climático, pero ¿dónde la ven ustedes? ¿Ahí? ¿Dónde? En las tres. Y ese es un muy buen ejemplo para ver cómo hablamos realmente de sostenibilidad. Lo primero que pueden decir, la crisis climática es un tema ambiental. Sí, ¿por qué? Pues porque hay gases de efecto invernadero, calentamiento global, se derriten los polos, etc. Pero no, es un tema social. ¿Por qué es un tema social? Y hay que empezar a hacer esas reflexiones con otros sombreros y mirar de dónde sacamos coloquialmente las otras patas. ¿Por qué? Social. Las grandes migraciones que están hoy en día sucediendo en el mundo no son ni siquiera por la violencia, es por la crisis climática. Los pueblos tienen que migrar, grandes inundaciones, es un tema ambiental, sí, pero acaban con pueblos, acaban con cultivos, seguridad alimentaria, no tenemos entonces alimentos, se perdió el cultivo y además la tierra se va dañando, entonces tampoco van siendo tan nutritivos. Y estamos acostumbrados, voy a inventar, en agosto es época de moras, pues resulta que ya no es en agosto, ya es, no sé, en febrero, o ya ni siquiera es. Entonces miren que empezamos a hablar de un tema social aquí muy fuerte, y hay países con mucha riqueza que están comprando hoy tierras para sus migrantes climáticos. Eso es impresionante, entonces sí es un problema social. Y económico, pues por lo mismo, si se pierde el alimento, ¿qué pasa con el alimento? Pues va a subir. Va a subir el que tiene, pero el otro perdió y ya no va a tener ingresos, no tiene empleo, volvemos a un estallido social. Entonces miren que aquí hay mucha tela que cortar. Y llegamos a este que es otro modelo, aquí me vuelvo un poquito, esta es la intersección. Hay otros autores que nos hablan de donde nos dicen es la sostenibilidad fuerte. Pasa la intersección a unas dimensiones concéntricas y no están dibujadas como porque ahí sí, pongámoslas así, no. Ellos dicen es que lo económico debe siempre estar limitado por lo social y este sistema socioeconómico a su vez pues depende del medio ambiente, no puede funcionar de manera independiente. Entonces yo no puedo tener un círculo por acá porque esto eventualmente se podría separar y yo podría solamente hablar de un círculo social por acá y estos dos se me quedan por aquí abajo. Aquí no nos podemos separar, tenemos un mismo núcleo, hay una relación inseparable como condición de viabilidad social, hay límites ambientales y es una sostenibilidad más fuerte. De hecho, y aquí dejo solamente para que se vayan a consultar, a mí me encanta, ella es Kate Raworth, una economista. Busquen en Google, o en su buscador, no sé cuál usen, pero es lo que sea. Busquen economía de la dona o economía de rosquilla. Es muy interesante, ella es una economista y empieza a hablar que el Producto Interno Bruto realmente es bruto, porque ningún sistema está diseñado para crecer sin límites. Y de hecho pone un ejemplo muy interesante en salud. ¿Qué pasa si las células crecen sin límites? Es una enfermedad, ¿cierto? ¿Qué pasa si un avión sube y sube y sube y nunca llega a un punto límite de ascenso? Pero la economía la miramos sin límites. Nosotros siempre vemos que la economía tiene que crecer. ¿Hasta dónde tiene que crecer la economía? Entonces ella habla y plantea este modelo donde tiene un techo ecológico, pues un techo ambiental, un fundamento social, y aquí está, y eso es lo que limita a la economía. La economía no podría superar este techo ecológico, y entre lo fundamental social y el techo ecológico es ese espacio seguro para nosotros.
es donde hablamos de una economía regenerativa y distributiva. Entonces sí, la regeneración no es solamente ambiental, nosotros regeneramos tejido social, nosotros regeneramos desde lo social, lo ambiental y debemos regenerar la economía. Y bueno, y aquí entonces empieza a hablar de qué pasa si hay excesos y qué pasa si hay deficiencias. No me voy a detener mucho ahí, pero sí se las quería decir porque habla mucho también, se relaciona mucho con este. Hay un techo y ese techo es el ambiental. Les hablaba de valor compartido, pero entonces, ¿qué es eso? Nosotros hemos pasado una transición donde hablábamos mucho de filantropía, ¿cierto? Hay una filantropía, hay una donación de recursos, hay una entrega desinteresada de algunos recursos, pues para temas generalmente sociales. Y en el otro extremo teníamos a Friedman que nos decía que el único objetivo de las organizaciones debe ser incrementar la rentabilidad para sus accionistas. Entonces tenemos los dos extremos. La única responsabilidad es tener beneficio económico o damos donaciones y somos filántropos. Y hay como los extremos siempre nos han dicho, bueno, ojo que los extremos son malos. Aquí tenemos una gran expectativa del retorno económico, aquí no hay expectativa de retorno económico, pero en la mitad encontramos esta definición, y ahorita les decía, Porter y Kramer la asocian con la sostenibilidad. ¿Qué es eso? El famoso nuestro gana-gana, y si hay 3, gana, y si hay 100, gana a las 100. Ahí todos ganamos, ahí nosotros como empresa, como organización, todos somos organizaciones, todos somos empresas. Aquí todos buscamos ser más competitivos y vamos a ser más competitivos mientras que vamos entonces aportando a la sociedad en la dimensión social, ambiental y económica. Esto no se trata de dar y no recibir, esto se trata de aumentar la competitividad, de aumentar el valor que tenemos como organización y haciendo las cosas muy bien. Más o menos así, igual, enfoque en utilidades, hasta organizaciones que realmente integran el modelo de negocio. Pero bueno, y entonces, ya toda esta base conceptual, ¿y esto para qué? En el 2018, estaba en un congreso sobre sostenibilidad y había unas charlas muy interesantes, pero yo vi esta y yo dije, a mí, la verdad, solamente entré porque me parecía increíble que en una charla pusieran estúpido. Y yo, pero no, pues como que me llamó la atención y dije, voy a entrar a esta charla, parece diferente a las demás, y me entré a esta charla de Matt Roberts, donde decía, es sobre personas estúpidos. Suena duro, pues yo sé, pero me llamó la atención y desde ahí parte como un pensamiento diferente de la sostenibilidad, que es el que quiero compartir, y es, bueno, primero, la sostenibilidad, nosotros no llegamos a ser sostenibles, es que la sostenibilidad no es el destino final. Realmente nunca deberíamos llegar, va a ser un camino de construcción. Y cuando digamos, no, es que mi organización es súper sostenible, o sea, no tengo nada más que hacer, piense en su cadena de abastecimiento, su cadena de suministro, piense en la corriente arriba y corriente abajo. Si ya usted es súper sostenible, eche mano a los demás. Empiece a trabajar con sus proveedores, con sus clientes. Entonces nunca vamos a llegar. Siempre va a haber alguien más por el que tengamos que trabajar. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir que respetamos los derechos humanos cuando contratamos un proveedor que trabaja con menores, por ejemplo, o cuando paga salarios por debajo de lo mínimo pues digno. Entonces estamos respetando los derechos humanos, pues porque usted no contrata menores de edad, pero y sus proveedores. Y así con cualquiera de las temáticas que veíamos. Entonces realmente, para mí, es una mentalidad que necesita una buena aproximación, una aproximación holística y además, que es lo más importante, que lo veamos como una oportunidad. A mí me gusta hablar que cuando hablamos de retos, realmente lo que esconde un reto es una oportunidad grandísima. Entonces vamos por esos retos que son oportunidades. Y no podemos perder el foco, ojo, y aquí es donde vení, pues como la gran reflexión que yo hice después de que me entré a esto, y yo decía, tiene toda la razón. La sostenibilidad no se trata del medio ambiente, no se trata del gobierno, la sostenibilidad se trata de lo que tenemos justo en la mitad. También parece que lo hubieran puesto pensando en la charla,
está en el centro. Ojo, la sostenibilidad es sobre personas, ya, punto. Ahí podríamos terminar. ¿Por qué sobre personas? Es que cuando nosotros decimos que es que tenemos que parar la crisis climática, pues ¿por qué? ¿Qué pasa si se acaba el mundo? El problema no es del mundo, el problema es nuestro. No son las estructuras ni son los procesos los que hacen que seamos sostenibles. Son las personas que construyen esos procesos, que desarrollan y hacen o no hacen esos procesos y esas acciones las que realmente hacen que las cosas pasen y que podamos estar hablando de sostenibilidad. Son las personas. Cuando nos enfocamos, no, es que tenemos una política, no, es que tenemos la superestructura, no, tenemos una oficina, ¿sí? Y todos estamos con esta mentalidad, todos trabajamos por eso. Yo sí creo que debemos tener un área que lidere este tema de sostenibilidad, estoy convencida de ello. De hecho, en el mundo ya se habla, así como se habla del CEO, del CFO, se habla del CSO, que es el Chief Sustainable Officer. Y las grandes empresas tienen entonces un jefe o un director de sostenibilidad, equiparado con el CEO. Sí creo que lo tienen que tener, pero realmente permea toda la organización, si no, tampoco estamos hablando realmente de esa sostenibilidad dura o fuerte como la veíamos en ese conjunto. Entonces, ojo, no es un destino, es un camino, no perdamos el foco, necesitamos a las personas. No se ponga a montar una política si el resto ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Por eso trabajamos siempre un enfoque multidimensional, donde lo primero son las personas. Hay que hacer una transformación desde lo organizacional que parte de las personas. Ustedes nunca van a transformar una organización. Usted puede hacer cambios en la organización, sí, pero si no se transformaron las personas, esa transformación es un maquillaje y se le va a caer. Entonces usted no transforma la organización, usted transforma a las personas para que comiencen a manifestar señales de cambio y que empiecen a tener evidencias tempranas, que eso se suma a un equipo, a una construcción colectiva, cooperativa, de colaboración, bajo un liderazgo consciente. Hoy se habla mucho de liderazgo consciente, de capitalismo consciente, a mí me gusta llamarlo liderazgo de triple impacto. Y ahorita estuvo el CEO de Tigo, un líder consciente, y tantos que tenemos, nos damos el lujo nosotros en Antioquia de tener tantos así. Grupo Éxito, Nutresa, con liderazgos conscientes, liderazgos de triple impacto, que nos han sabido llevar por buenos caminos. Y no me meto en salud, pues porque no quiero como hablar del sector propio, pero los tenemos grandes, empezando pues por acá. Entonces son ese liderazgo consciente que guía a los equipos para involucrarlos realmente en el cambio desde el inicio, que estemos todos alineados como equipo, y ahí lo que podemos es entonces empezar a potenciar capacidades, competencias para la construcción entonces de manera colectiva y llevar ahora sí a nuestra organización a una movilización en su totalidad, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Ahorita el doctor Gabriel Mesa lo decía, estos contextos VUCA, volátil, incierto, ambiguo, complejos. Hay quienes ponen la H después de hiperconectados. Pero entonces, sí, si tenemos un contexto que nos cambia, creo que nunca fuimos tan conscientes como en pandemia. La pandemia es ¿qué es un entorno VUCA? Una pandemia. Planeamos, no, estábamos preparados, no. ¿Qué toca? Agilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, listo, estamos en entornos VUCA, tenemos que leer ese contexto, conectar con las oportunidades y ser las mejores empresas. Hay un sistema que a mí me parece divino, se llama Sistema B, es un sistema internacional, y dentro del Sistema B están las llamadas empresas B o empresas con propósito. Es una certificación internacional, y a mí lo que me parece muy bonito es que ellos dicen es que queremos no las mejores empresas del mundo, sino, y por eso lo pongo en comillas, las mejores empresas para el mundo. Y ahí todo cambia. Yo no soy la mejor a costa de o a pesar de. Yo soy lo mejor para. Y no puedo ser lo mejor solamente para el medio ambiente. Tengo que ser lo mejor para el medio ambiente, para las personas y para el gobierno. Es así entonces como encontramos ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser la mejor empresa del mundo o la mejor empresa para el mundo. Nosotros, y les decía, este es nuestro propósito en Olivia, transformar a las organizaciones
y desde el área de sostenibilidad le hacemos ese clic a, sí, transformar las organizaciones desde las personas y el bienestar, para que esas organizaciones puedan tener un triple impacto y que sea positivo, porque es que también hay impacto negativo, ¿cierto? Tenemos un propósito en el centro, las personas. Tenemos todo el tema de riesgos y oportunidades, ESG o ASG, que es como se conoce hoy mucho, entonces los factores ambientales, sociales y de gobierno, por las siglas en inglés. Tenemos el diálogo con los grupos de interés permanente y tenemos todo el tema de transparencia y reporte. Eso alimentado por el liderazgo, por la ambición es buena, a donde quiero llegar es lo que me motiva, una buena ambición, y por supuesto estrategias y operaciones, y en esas tres dimensiones, lo social en el medio, centrar en las personas todo el tema de sostenibilidad, para que trabajemos en unas sociedades justas e inclusivas. Miren, foco en el desarrollo de las personas. Ahí es cuando una empresa crece, cuando tiene foco en el desarrollo de las personas, el capital humano, la conciliación y el bienestar. Nosotros no podemos hablar de bienestar, y ahorita nos lo explicaba muy bien el doctor Mesa, en una sola dimensión. No, es que yo soy súper feliz en mi casa, pero voy a trabajar y ya no estoy tan feliz. Entonces no sos feliz completo, no hay un bienestar real, hay un bienestar parcial, que no sé si se puede llamar bienestar, habría que preguntarle a él que sabe de ese tema. En lo ambiental sí, pues todo el tema de desarrollo ambiental responsable, uso eficiente de los recursos, temas de regeneración puntualmente aquí ambiental. Ya sabemos que aquí también regeneramos el tejido social y regeneramos la economía y la forma de hacer las cosas. En el buen gobierno, prácticas de buen gobierno, temas de ética y transparencia, promover el liderazgo de triple impacto, este liderazgo consciente e inclusivo, divulgar información no financiera, no quedarnos solamente con lo financiero, cómo estamos divulgando esa información también, y gestionar todo el tema de riesgos e impactos. Realmente hay quienes desde la definición de sostenibilidad dicen que la sostenibilidad se basa en la gestión del riesgo, y pues tiene mucho sentido. Entonces aquí volvemos el propósito, aquí entonces ya tenemos ese escenario. Nuestro propósito, ¿cuál es? Un propósito con triple impacto, guiado por una misión, una estrategia. Tenemos nuestros servicios, nuestros productos, dependiendo pues de la organización que seamos, todo el tema de cultura organizacional, donde iniciamos con modelo de liderazgo, comportamientos, creencias y valores. Esa es la cultura, lo que define mi cultura, lo que yo hago cuando mi jefe no está, esa es la real cultura. O sea, si usted llega a las 7 de la mañana y su jefe no está, ¿va a seguir llegando a las 7 de la mañana o no? Si usted no se roba una plata porque no lo están viendo, ¿cómo era? Si usted no se roba una plata porque lo están viendo, si lo dejan de ver, ¿se la va a robar o no? Esa es la real cultura, lo que hago cuando pues mi jefe no está. Y todo el tema de arquitectura organizacional desde una visión holística y una intervención multinivel, que es súper importante. En este propósito, cuando nosotros hablamos de propósito y poner a las personas en el centro, estamos hablando de un propósito, por supuesto, alineado con el core de negocio, con usted qué es lo que hace, ¿cierto? Ahí tiene que estar. Si usted por un lado habla del core del negocio o de sus funciones sustantivas o de su función misional, y por el otro habla de sostenibilidad, va mal. Tiene que ser lo mismo. El propósito en el propósito están las personas, está el planeta, está el gobierno. Su propósito, si es por ejemplo vender zapatos, su core de negocio, perdón, es vender zapatos, listo, no lo tiene que cambiar, ese es. Pero entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a tener a sus empleados? ¿Cuál es la calidad de su producto? Si trabaja a precios justos, si le compra, por ejemplo, la materia prima, como la compra, bueno, si tiene salarios dignos, etc. Y de hecho aquí decía principales preocupaciones, pero yo creo que debe ser una ocupación, y es migrar del 1 al 4. De un día para otro, no, ya sabemos, la sostenibilidad es de largo plazo, no es un destino, voy a seguir construyendo, pero sí debemos pasar del back office, o sea, de temas netamente administrativos, de estar en una oficina, haciendo y haciendo políticas, a empezar a integrarlos dentro de la estrategia de mi organización. No puede ir por un lado, repito, la sostenibilidad, y por otro lado la estrategia. La estrategia está permeada por la sostenibilidad. Hacer realidad esa estrategia desarrollando los pilares de su negocio, de su organización. Fomentamos entonces también ese engagement de los grupos de interés. ¿Cuál es nuestro principal grupo de interés? Nuestros colaboradores. Si ustedes los tienen felices,
Ya después su paciente va a estar feliz. Pero nuestro principal grupo, tenemos muchos, y hay que hacer este ejercicio, cuáles son y cómo me relaciono con ellos, hasta que llegamos a fomentar y vivir una cultura de sostenibilidad donde se integra la sostenibilidad como un principio y cambiamos la forma en que trabajamos, hacemos y perdura, que básicamente va en este mapa. Ahorita hablaban, bueno, es que el principal, ¿cuánto me queda? El principal propósito es no hacer daño. Eso era lo primero, no hagamos daño. Ahora nosotros estamos diciendo, no, venga, no basta con no hacer daño. Eso tiene que generar impacto y tiene que ser positivo. No se puede quedar en el compliance, el cumplimiento de la regulación, donde solamente se reducen riesgos operativos. Y la regulación sí que cambia todos los días. Si vemos en Europa, hay un boom por el cambio hacia temas de sostenibilidad, de inversión sostenible, de cómo reportar. Va cambiando todos los días. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decidir? ¿Vamos a hacer un espejo? ¿Vamos a reflejar lo que vemos en los otros? ¿O vamos a hacer un faro y vamos a iluminar hacia dónde vamos? ¿Nos vamos a quedar con lo básico, que es cumplir la ley obligatoria? ¿O vamos a empezar a trabajar por otra normatividad más voluntaria? A ser conscientes, adoptamos estos elementos, el gobierno y la estrategia tienen un sentido, se integra con temas de innovación súper importante, acá empezamos a generar valor compartido y luego se convierte en un pilar organizacional, es una cultura, es un atributo identificativo de nuestra organización. ¿Cuál es el valor compartido? ¿Cómo nos queremos diferenciar? ¿O simplemente vamos cumpliendo la ley y acosándonos porque esta ley sí que va cambiando? Entonces, no hay evolución sin cambio. Tenemos siempre que tener presente este tema, la prospectiva, qué riesgos hay, qué oportunidades hay, esos escenarios futuros, cuáles son, y yo cómo voy a ser competitivo y diferencial generando un triple impacto. Todo en el centro de la cultura, ya sabemos que las culturas son personas, y bueno, con otras áreas que nos van a hacer abrir una puerta, y es esa puerta de la cultura precisamente. El famoso business as usual, negocios como siempre, esto ya no funciona. Nosotros no podemos seguir pensando netamente en la rentabilidad y hago negocios como siempre. Tenemos que pensar, gestionarlos cuidando a las personas en sus diferentes dimensiones. Ya veíamos anteriormente, no nos pusimos de acuerdo, pero hablábamos de felicidad, hablábamos de las diferentes dimensiones de las personas. Hay que cuidarlas en todas sus dimensiones. El tema de salud mental, por ejemplo, ese es un tema que nos impacta acá fuertemente en lo social. Las organizaciones hoy no se ven desafiadas solamente por no hacer daño o ser responsables. Hay que tener, como les decía, un impacto positivo y poder ver la organización de manera integral. Esto no es fácil, pues transformarnos hacia una cultura de sostenibilidad no es que sea fácil, no tiene que serlo. Ningún marinero se hizo en un mar en calma, ningún buen marinero se hizo en un mar en calma, entonces no tiene que ser fácil, perfecto. Tampoco va a ser rápido, pero vamos a empezar a transitar este camino que veíamos ahora. Lo importante es determinar cómo se van a tomar esas decisiones y empezar en la acción. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empiece a mostrar. Ya no cuente, muestre, ¿cierto? Si queremos adoptar prácticas sostenibles, pues realmente tenemos que estar alineados desde la estrategia. Y me gusta porque es la definición también que trabajamos mucho en Olivia, y es la cultura se crea a través de los mensajes, y no solamente los verbales, sino incluso más los no verbales. ¿Qué reciben las personas y que son valorados por las personas? La cultura del bienestar, la cultura, todo el tema ético de buen gobierno. Entonces hay que transitar esta realidad que tenemos hoy, quebrarla, salir de la zona de confort. Esta es nuestra realidad, cómo damos ese punto de quiebre para posibilitar entonces la construcción de una nueva coherencia, que es la coherencia del triple impacto, de los que nos permite ser relevantes para el mundo en cuanto a nuestro aporte. Es un proceso cíclico continuo, no es un cambio, porque pues uno se cambia de silla y ya y se cambió y hasta ahí llegó, se puede seguir cambiando, pero esto es cíclico, es una construcción para poder evolucionar. Y la evolución, pues ya sabemos desde nuestro propio proceso que siempre nos va a llevar, y esperamos que nos lleve a cosas mejores, aunque tengamos que volver a empezar una y otra vez en esta evolución. Por lo tanto, tenemos que escucharnos y adaptarnos al contexto. Aquí pues no vamos a tener mucho acá, ya lo habíamos mencionado, la ventaja competitiva, la agilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, y generalmente tenemos que hacer cambios por algún motivo.
porque el desempeño no va como lo espero, o porque tengo un reto mayor y necesito alcanzarlo. Hay cambios significativos, impactos, competencias, regulación, crisis. Hay una nueva visión con nuevas oportunidades y crecimiento. Hay un nuevo liderazgo, eso también pasa. Y lo importante de poder gestionar esto es porque gestionamos el riesgo, hay mayores eficiencias, no solamente atraemos el mejor talento, sino que lo retenemos. Hoy las personas quieren trabajar en lugares con bienestar, donde ellos sean lo principal y sientan que pueden aportar, que están alineados con los valores y el propósito de la organización. Es un tema de competitividad, de posicionamiento y reputación. Y pues hay varios momentos de transformación. No me voy a detener tampoco mucho acá para cerrar bien, pero lo importante es saber que así yo esté en este momento ya adoptamos una nueva cultura, eso hay que seguirlo cultivando y vamos a seguir en un proceso de evolución cultural con diferentes abordajes. Para terminar con este tema, un poco amplio, es, bueno, ¿y cuál es esa mentalidad de sostenibilidad? Es el punto de partida donde vamos a encender, donde vamos a activarnos y a empezar a hacer que las cosas pasen realmente, que las cosas ocurran, y tenemos que estar muy en línea con nuestro contexto, no nos podemos divorciar ni del aspecto social ni del aspecto ambiental. Necesitamos líderes que estén dispuestos a innovar. Aquí vamos a ver estos 4 puntos rápido. Un pensamiento sistémico multinivel. No solamente tenemos que entender nuestra organización, sino todo lo que hay alrededor de nuestra organización como un sistema, cómo interactuamos con ese sistema, con el sistema social, con el sistema ambiental, con el sistema de gobierno y económico. Entonces es importante abrir paso, no solamente a entender demasiado bien mi organización, sino el contexto que hay tan amplio. Después, cómo entonces a partir de esta visión o perspectiva sistémica se crea valor, y miren que entonces tenemos los 3 temas, las 3 dimensiones por separado. Luego compartimos ese valor, empezamos a hablar de sostenibilidad hasta que llegamos a ser fuertes y creamos un sistema de valor donde todos estamos concéntricamente. Este tema a mí me encanta porque generalmente bueno, ¿y cuál es la solución? Tengo un reto, ¿qué hago en lo ambiental? ¿Qué hago en lo social? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy fallando? Y creemos que tenemos la solución y vamos a levantar la política de diversidad e inclusión, nosotros 5. Y la ambiental otros 5, y no tenemos en cuenta nuestros grupos de interés. Nosotros no los debemos gestionar, los debemos incluir, nosotros no les debemos informar, debemos trabajar con ellos, debemos también buscar esa madurez para poder invitar a los grupos de interés a que conversemos y a ser escuchados, para poder tener una toma de decisiones realmente holística, como hablábamos, y sistémica, partiendo de informar, que ojalá pues sea de manera transparente y objetiva, y con ese balance que les decía, pero ahí estamos en lo mínimo. Vea, le informo, le cuento lo que estoy haciendo, a empezar a evolucionar en ese nivel de madurez y relacionamiento, hasta que ellos me aportan en la toma de decisiones, me aportan en la ejecución. Muchos están por acá, otros consultan, ay, ¿usted qué opina de esto? Ay, para usted qué tema relevante. Otros empiezan a involucrar el trabajo con ellos, se crean alianzas y desarrollo de soluciones hasta que se vuelven realmente parte activa de nuestros procesos. Y es ese proceso de apropiación en el que tenemos que comenzar, a partir del ciclo en el que estamos, no borrar lo que hemos hecho, pero sí empezar a preservar a las personas, a preservar el bienestar, a apropiarse y crear un nuevo ciclo donde la sostenibilidad sea ese camino que queremos recorrer juntos y que podamos tener un mayor nivel de madurez para el cambio y donde cada individuo se plantea qué es lo que podemos aportar. Porque es súper importante este tema de apropiación. Miren, según Kaplan y Norton, el 95% de los colaboradores en una empresa ni siquiera conocen la estrategia o no la comprenden. Así es muy difícil que nos aporten y que se sientan conectados. Entonces hay que alinearlos. Así es que podemos realmente desarrollar todo el tema de sostenibilidad y empezar esta ruta o camino basándonos entonces en eso. Hay una comunicación, empezamos a subir en el nivel de madurez, los empezamos a involucrar, empezamos a tener un terreno común, bueno, ¿qué entendemos por estos temas? ¿Qué conocimientos empezamos a trabajar a través de una formación y de un avance en el capital humano para entonces empezar todos? Hay un área de sostenibilidad, sí o no, pero yo desde mi rol, yo sé qué hago por la sostenibilidad en esas 3 dimensiones. Pasar a hablar del ser,
del pensar, del relacionar, colaborar y actuar. Este es el proceso que tenemos que surtir para poder entonces alinear ese conjunto de habilidades que necesitamos. Y esto no lo hace una organización, esto lo hacen las personas, pensando en estos 5 componentes. Construir los pilares, el talento humano y la transformación sostenible. Y se escucha mucho hablar de estos 2 términos, top-down y bottom-up. Lo importante es que realmente ahí son las personas. Desde el líder consciente, que permea, da ejemplo, empodera y es ese faro. Todos nosotros como colaboradores, sin importar el rol que sea, desde la experiencia, desde los equipos, desde la historia, desde mi sentido de pertenencia, mi bienestar, empiezo a crear esas células de transformación que me permiten comprender qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Activar lo que se necesita activar para que las cosas pasen y realmente transformar. Es un viaje, como les decía, amplio, grande, extenso, pero parte de las personas siempre. De lo que digo, lo que hago y lo que les hacemos sentir a quienes están con nosotros, a nuestros grupos de interés, que siempre, siempre la base son las personas. Un líder de triple impacto que les decía es otro de lo que necesitamos. El líder no solamente es el CEO o el presidente, el gerente, todos los que sean líderes, que sean capaces de preguntarse cómo lo hago diferente. Un liderazgo diferente, disruptivo, que sea capaz incluso de ir en contra de lo tradicional, de ese business as usual y empezar realmente a generar, a hablar más allá de la rentabilidad y hablar del triple impacto y cómo hacemos las cosas de otra manera para activar a largo plazo lo que entonces necesitamos hacer con objetivos mucho más audaces, con una ambición mucho más alta, mucho más elevada y no solamente ambición en temas económicos. Falta mucho valor para mantener el rumbo. Muchas veces las decisiones no todo el mundo va a estar de acuerdo o no las van a entender, pero pues para eso se necesita ese liderazgo que genere esa reacción positiva, que logre construcción de aprendizajes, se modifica en cultura y ahí empezamos a ver el impacto en el negocio. Con esto termino. Esta imagen acá les dejo también por si quieren leer un poco de este tema de la regeneración, que me parece interesante terminar transformación con esta imagen, donde identificamos, bueno, quiénes se nos van a montar a este bus, de todas es que más no me gusta hablar de estructuras jerárquicas, pero bueno, se mantienen, entonces hablemos de eso, en qué nivel están los que se van a montar. Vamos a empezar a hacer el sistema dominante, vamos a empezar una transición a un sistema nuevo que genera incertidumbre, sí, que puede generar volatilidad de pronto, pero que realmente nos va a permitir conectar, y lo que conectamos son las personas, el tejido social. Miren que siempre van a aparecer las personas. Empieza esto a mejorar y empezamos a regenerar desde lo social, desde lo ambiental, desde lo económico, nutriendo comunidades y siendo, como les decía, no un espejo que refleje, sino un faro que guíe y oriente desde nuestra propia transformación en esos 3 aspectos que me gustaría que fueran fuertes y que estemos hablando de esa unidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Bueno, y ya la invitación es que nos acompañen en nuestro propósito de Olivia, de transformar el mundo organización por organización, que es realmente personas por personas. Les agradezco mucho, creo que me fue bien en tiempo, y cualquier duda, pregunta o reflexión.